felicitarnos todos, porque todos somos descendientes de grandes seductores. Si estamos aquí hoy vivos, fue porque sus abuelas y todos sus abuelos fueron grandes seductores. Todos tenemos de una u otra manera la necesidad biológica de ser capaces de seducir. Y digo la necesidad biológica porque la vida es eso, es crecer y reproducirse. De tal manera de que el instinto de la reproducción y la sexualidad como recurso de reproducción es esencial para mantener la especie. En ese sentido, pues, la seducción es uno de los recursos por los cuales el ser humano logra el propósito de conseguir pareja, sea hombre o mujer o hombre. Y dentro de eso juega un papel esencial la capacidad de comunicarse, la oratoria. La seducción viene esencialmente de la palabra seductio, del latín, y que tiene que ver con separar, separar de. Y de una u otra manera es la capacidad que en un momento dado alguien tiene de inducir, persuadir o convencer a algo de una idea o lograr que esa persona haga algo que uno desea. Todo lo que voy a hablar ahora es aplicable reversiblemente de hombre a mujer. Voy a hablarlo desde la perspectiva del hombre, pero es exactamente igual si se trata de una mujer. Todo es exactamente aplicable. El propósito es muy sencillo. Viene por la idea esencial de conseguir pareja. La actividad de la seducción no es por demás algo positivo o negativo. Es un poco como el dinero. Es un recurso que puede ser usado para bien o para mal. De igual manera, el arte o las habilidades de seducción pueden ser utilizadas para perjudicar a alguien o para mejorar la vida de alguien. O sea que no necesariamente la palabra seducción está asociada a la manipulación con fines de engañar o de frustrar a alguien. El objetivo básico es, como dije, persuadir a alguien de una idea y hacer que tome una acción en particular. El tema es muy general y se dice que los políticos seducen a los votantes, que los vendedores seducen a los compradores, etc. Pero la palabra ha sido netamente sexualizada, de tal manera que hoy por hoy cuando alguien dice estoy siendo seducido, estoy siendo conducido a tomar una actitud sexual hacia la persona que está actuando de esa manera, de seductor. Los roles son perfectamente intercambiables y cuando ambas personas se gustan, pues hay un juego continuo de seductor y seducido que intercambia roles. Pero en particular, la persona seductora es la persona que inicia a partir del deseo. La persona tiene el deseo de obrar, de operar sobre alguien que es el objeto de su deseo y en ese sentido, pues, inicia las acciones. Las acciones del proceso de seducción se pueden, digamos, arbitrariamente clasificar en tres fases. La primera es la atracción, la segunda es el confort y la tercera es el control. En la parte de atracción, el objetivo es atraer el interés de la persona a la cual se quiere seducir. Por lo tanto, se puede iniciar esencialmente con la apariencia física, es decir, visualmente tratando de llamarle la atención a la persona. Sin embargo, obviamente a veces la oratoria de la atracción requiere el uso de la risa, del humor, de un volumen alto de voz o simplemente de hacer algo de ruido de manera de que la persona pueda verse atraída a usted no solamente porque lo ve, sino porque lo escucha. ¿Y puedo agregar algo yo? Sí, cómo no. Sobre la mirada. Está hablando de la mirada, ¿no? Estoy hablando de todo el contexto que opera una persona que quiere seducir a alguien. Lo primero que es llamar la atención de esa persona. Para que su mirada se vaya hacia allá, me imagino, y preste atención. Puede ser la mirada. Lo importante inicialmente es que note tu presencia. Por ejemplo, puede no mirarte, pero tú empiezas a hablar alto en un cuarto oscuro, en un cuarto semioscuro, y la mujer oye esa voz y dice, oye, qué voz tan agradable tiene ese hombre, déjame verlo. Entonces, al principio básicamente es traer a la persona a la cual se quiere seducir a tu área de influencia. Ese es el objetivo inicial. Luego viene la segunda fase, que una vez que se hace el contacto verbal con la persona y físico, ya que la gente se mira, ya ahora viene la segunda parte, que es hacer que esa persona entre en confort, se sienta cómoda interactuando contigo.
Para ese proceso tú tienes esencialmente que convencerla o disuadirla de bajar sus defensas. Toda persona tiene una cierta aprensión al conocer a una persona nueva. ¿Ok? Por supuesto que esto va a variar muchísimo, depende del entorno en que tú conozcas a esa persona. Si es tu compañero de trabajo, si es presentado a ti por una persona de confianza, un familiar, por supuesto que ese umbral es menor. Pero vamos a asumir que la persona sea una persona que tú has conocido en un ambiente nuevo, donde la persona no tiene la menor idea de quién eres tú. Tú tienes que vencer esa inercia, esa reticencia que tiene la persona de entrar en comunicación contigo. Ahí entra un proceso interesante donde hay diferentes cursos de acción de esa oratoria, de ese recurso de palabra que tú vas a usar para hacer que esa persona se sienta en confianza contigo. Y hay dos escuelas, pues. Hay la escuela de la progresión y hay la escuela de la interrupción. La escuela de la progresión es un proceso de escalada donde tú vas haciendo preguntas y diagnosticando a la persona para establecer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus botones emocionales. Porque la idea del seductor es llevar a la persona a una relación íntima que le permita a él darse a conocer y conocer en profundidad a la persona. Vencer todos esos obstáculos que naturalmente las personas, en particular las mujeres, pero también pueden ser los hombres, colocan para prevenir que una persona entre y aborde tus sentimientos, tus emociones y pueda utilizar esos recursos para, de una u otra manera, controlarte. Como dije, la palabra control no puede ser necesariamente negativa, pues obviamente la palabra control es realizar una influencia importante anímica, emocional en la otra persona. Entonces, una vez que eso se produce, esta etapa de hacer que la persona se sienta cómoda contigo, viene la parte esa del control. Ya es cuando se hace una propuesta de valor a esa persona y se le trata ya de convencer de la idea en particular de lo que tú deseas de esa persona. Si es el vendedor, pues, que compre el producto. Si es el político, que vote por él. Y si es, en el caso de la pareja, es que sea tu pareja. ¿Ok? Inicialmente hay gente que se confunde y cree que necesariamente el objetivo final del proceso de seducción es llevar a la persona a la cama, sea hombre o mujer. Pero en particular, los verdaderos seductores llegan a ejercer una influencia casi mágica, casi asombrosa en la persona a quien tienen seducida, que hace que esa persona literalmente se perciba desde afuera como una persona netamente controlada por el seductor. La persona seducida se siente controlada por el seductor. Y eso va a estar condicionado al diagnóstico temprano de las necesidades emocionales de la persona a ser seducida. Si la persona es una persona que necesita protección, tu oratoria va a tener que estar asociada a la sensación de que ella se sienta protegida. Si por el contrario, la persona lo que necesita es la sensación de que ella controla y que ella es, digamos, una persona posesiva y puede de un modo controlar tu vida, pues en la medida en que tú te sientas dócil e inofensivo, esa persona se va a sentir mucho más afectivamente vinculada a ti. La cultura, el nivel educativo, todo eso tiene un valor importantísimo porque obviamente eso determina la calidad del intercambio de palabras y, como dije, estos roles no son roles unidireccionales, es decir, el hombre puede empezar en un proceso seductor y ver que en un momento dado la respuesta de la mujer es que empieza ella a seducirlo a él. Y se produce entonces un intercambio que puede ser excitante, pero también puede ser intimidante para uno u otro. Es importante dentro de esta retórica de la seducción, como la conocemos hoy día, de que esto es relativamente nuevo en la especie humana. Esto no tiene más de 300 años. Por siglos y siglos, lo que hoy conocemos como el proceso de seducción, de enamoramiento, no existía. La relación entre un hombre y una mujer era netamente biológica por muchos siglos, es decir, un hombre necesitaba a una mujer, se le plantaba enfrente, la atraía con su cuerpo, con su vigor, con sus musculaturas, con su fortaleza, y la mujer hacía lo mismo, lo atraía con sus caderas, sus pechos, su parte estética, y se producía un diálogo, si se quiere, transaccional. Es decir, el hombre le decía, vamos a juntarnos, vamos a tener un hijo, ¿cómo no? Vamos a hacerlo y listo. Se ve todavía en las aldeas más primitivas del planeta, donde los indios básicamente no hay mucho cortejo que digamos, simplemente a raíz de una danza, como tú lo has dicho, el deseo vertical, la expresión vertical de un deseo horizontal, básicamente es eso. El proceso de seducción es básicamente netamente visual, es decir, las hembras se exhiben ante los machos se exhiben entre las hembras, y si hay aceptación, pues simplemente se tranza
la negociación de juntarse. Desde el punto de vista cultural, pues en el pasado las parejas no se hacían básicamente por el amor romántico, nadie tenía que enamorar a nadie, las mujeres no esperaban ser enamoradas para tener pareja, las mujeres les escogían las parejas a sus padres en base a los intereses económicos y políticos de la relación, y ninguna mujer necesariamente aspiraba una relación romántica con la que terminaba siendo su marido o su esposo, y pues de esa manera se manejaba ese tipo de cosas. De manera que la oratoria, como la conocemos hoy, poética, romántica, no tiene más de 300 años, empezó con el Renacimiento. ¿Sí? Sí, tiene más de 500 años, porque el Renacimiento fue en los años 1500. Sí, pero empezó básicamente, tengo entendido, ¿no? Con los trovadores, los poetas, la parte romántica. Los juglares. Los juglares, además era de clases sociales altas, solamente la gente muy educada. Acuérdense que uno tiende a generalizar estos procesos sobre la base del intelecto. Recuerden que en esa época la gran mayoría de la población humana era analfabeta, no sabía leer y escribir. Sí. De tal manera que era dificultoso pensar que en grado importante un hombre para tener o para subir a una mujer tuviera que escribirle un poema, porque la mayoría no tenía en la mente que era eso. Era una élite la que comenzaba con eso. O sea que, y las expectativas de una mujer de tener como pareja a alguien que la enamore y logre desatar su amor es todavía más reciente, eso no tiene ni 100 años. Quizás nuestras abuelas todavía, la mayoría de nuestras abuelas o bisabuelas, probablemente los padres eran los que escogían sus maridos, y las mujeres básicamente se transaban con el hombre que ofrecía una mejor calidad de vida. O si no, esta persona, este hombre, de una posición relativa con una proyección que la familia daba como aceptable, pedía la mano de la niña de 14 o 15 años. Exacto. Una niña que no tenía idea. No tenía la menor idea, y básicamente la oratoria de la seducción no existía. Yo lo que tenía que hablar con los padres, ofrecer la dote y listo. Sí. Se llevaba a la niña. Era un contrato. De tal manera que, sin embargo, la parte afectiva siempre ha existido, porque la parte afectiva es biológicamente necesaria para que la vinculación entre el hombre y la mujer dure por lo menos el proceso de gestación. Porque obviamente si no se establece un vínculo entre el hombre y la mujer que conciben un hijo, pues los chances de que ese niño nazca sano y sobreviva son ínfimos. Claro. Entonces el amor de cierta forma es una respuesta biológica a la necesidad de que nazca un niño que de por sí, si no es atendido por al menos el padre y la madre en el momento del nacimiento, va a perecer. Claro. Entonces esencialmente eso es lo que quería hablarles. Hay diferentes tendencias actuales de lo que se llama el proceso de seducción. Es sumamente difícil para el hombre porque culturalmente en los últimos 100 años, sobre todo en la parte occidental del mundo, pues en la parte oriental es un poco diferente, el planteamiento ha sido el que tú mencionaste. Las mujeres esperan ser seducidas, el hombre si no seduce no se acuesta, si no se acuesta no tiene novia, no tiene esposa, no tiene hijo. De tal manera de que para los hombres representa algo de importancia vital el poder desarrollar las habilidades para convencer a una hembra de que se acueste con ellos. No solamente de que se acueste, estoy usando la palabra acostar para hablar en general de la vinculación afectiva, de que se enamoren y sigan siendo pareja, ¿no? Claro. Yo decía que en realidad las mujeres son las que primero seducen al hombre. Sí, en el sentido que sí, pero no con la oratoria. La mujer seduce al hombre visualmente. La mujer se mueve atractivamente, se pinta, se arregla, puede que, incluso es interesante el proceso de seducción a la inversa, porque también la mujer tiene que hacer un diagnóstico de las necesidades del hombre. O sea, si un hombre es una persona que es intelectualmente muy rico, ella tiene que entender que si solamente se le expone sexualmente, pues el hombre no va a tener problemas de acostarse con ella, pero no va a ser pareja, porque no está apelando a los intereses y a las necesidades del hombre. Con respecto a la mirada que tú estás hablando, dice John Fletcher, que es un dramaturgo medieval: la mayor maldición bajo la cual puede penar un hombre es la de la violenta seducción de los ojos de una mujer. Así es. Entrégate que está rodeado. Es la mayor. Así es. Sí. Y eso a mí me pasó con usted. Y hay pueblos naturalmente más eróticos y más seductores que otros. Hay pueblos donde, por las razones culturales, sobre todo las religiosas, las religiones coartaron muchísimo la natural expresión de la sexualidad de las personas, porque tanto la judeocristiana como la anglosajona, incluso aún más
la musulmana, pues castigan de una manera tal las expresiones visibles, sensoriales de la sexualidad, que hacen pues que la gente sienta que es pecado, que es una limitante enorme. Entonces, una de las barreras que hoy un joven adolescente confronta a la hora de convencer a una mujer joven de vincularse íntimamente con él, está dada por la forma de la crianza de la persona, ¿no? Pero también hay una cosa de corte biológico que lo dice Arthur Schopenhauer en su libro La metafísica del amor. En la metafísica del amor de Schopenhauer, el tipo asegura que la mujer que es la que escoge. Y entonces ella, que es una debilucha, escoge un hombre grande y fornido. Observen las playas de Miami. Cuando vean esos individuos hipermusculados, andan con una flaca. ¿En serio? Con una flacuchenta. O la dama que escasea, por supuesto, eso no es línea funcional, escasea en su intelecto, busca un hombre intelectual. Ella lo que quiere, sin proponérselo, es la preservación de la especie. Sí. Pero de la preservación y la depuración de la especie humana. Bueno, mira, yo soy bruta, entonces me busco, no sé, a un tipo. Y yo soy flaca, me busco a un hombre fornido. O yo soy fuerte, se busca a un tipo flaco. Sí, pero ahí estás hablando de la esfera somática. Somática. El asunto es que el verdadero seductor... ¿Se buscó a Sartre? ¿Quién? Simone de Beauvoir. ¿Se buscó a Sartre? Sí, pero es que... Pero ahí estamos hablando... Pero ambos intelectuales. Por ejemplo, la mujer, ¿para qué se arregla la nariz? ¿Para qué se pone senos? Para atraer, para la primera fase, para la atracción. Si ella no desarrolla la segunda y la tercera fase, atrae, pero el hombre no se queda. Muchas mujeres tienen ese tremendo agravante, creen que la atracción sexual es estrictamente visual, no desarrollan otras áreas y entonces les extraña que una vez que el hombre se acuesta con ella y satisface la curiosidad del cuerpo de ellas, no repite. Y entonces se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que pasó aquí? Que no le gusté. No le gustaste porque en ningún momento moviste ningún otro botón emocional en el hombre. Lo que hiciste fue desnudarte. La belleza, y agrego esto más para adornar su impecable y brillante exposición. La belleza es una carta de recomendación, me refiero a los seres, esas cosas de primera mano. Y el hombre, la parte física, sí, igual. No. La belleza es una carta de recomendación que nos gana de antemano los corazones. Schopenhauer. Sí. Entonces, eso es cierto. Ping el impacto, los primeros días, y esta tipa es gafa. Es tonta, es tremenda, qué buenas tetas y qué buena cadera, pero qué tonta. Y en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, lo que pasa a mi juicio es que estamos en una sociedad donde se ha usado muchísimo la sexualidad femenina para vender. ¿Cómo no? Entonces los hombres estamos acosados por un bombardeo publicitario que nos vende con el sexo. Las mujeres también están siendo últimamente muy incentivadas a la compra por la sexualidad masculina, pero eso hace que las exigencias físicas del hombre hayan ido en aumento para la expectativa de la mujer. ¿Okay? Sin embargo, las necesidades básicas de compañía, afecto y empatía todavía están allí. Absolutamente. Entonces, si la mujer no satisface eso y lo único que tiene es un cuerpazo, no dura mucho esa relación. Claro. Es invivible. Exacto. Entonces, y hay Entonces, una cosa que no hemos dicho, que es esa marca olfativa, como hacen los perros. Los perros marcan su territorio, los machos. Pero cuando conocen a una hembra, van y huelen sus genitales, a ver cómo está la situación feromónica. Pues quiero que sepan que los humanos también lo hacemos. sí, cómo no. Lo que pasa es que no es perceptible conscientemente. No, pero lo hacemos marcando territorio, como lo dijera Patrick Suskind en su libro El perfume, con el perfume. Y entonces, eso tiene una connotación de corte sexual más que de aseo. Sin duda. Y mi mujer se puede montar en el metro de New York y al lado se le siente un hombre con mi perfume y ella se acuerda de mí. Punto. ¿Te explico? Eso sucede, o al revés, ¿no? Y con respecto a eso, dice Paco Rabanne lo siguiente. Moda y perfume son dos pilares en pos de la seducción. Esto no se acaba. La seducción es holística, ¿no? Sí. Hay por todos los lados. Es que es un instinto, o sea, es un instinto inmediato. Una mujer ve a un hombre y dependiendo de su etapa del ciclo, dependiendo de su momento en su vida, dependiendo de su historial, Claro. Si es en ese momento ella está propensa a un encuentro amoroso, a una relación sexual,
y ve a un hombre que le atrae físicamente, inmediatamente empieza el flirteo. Ella misma no se da cuenta. Eso ha sido estudiado por psicólogos que trabajan en esto. Empieza a mover el pelo, empieza a moverse, a hablar nerviosamente, se dilatan sus pupilas. O sea, se le hace bastante difícil esconder a los ojos de un buen observador que le gusta un hombre. Y lo mismo, los hombres muchas veces también exhiben comportamientos bizarros que demuestran el grado de influencia que una mujer tiene en ellos. Los hombres se vuelven torpes, el mejor expositor ve a una mujer y pierde el uso de la palabra. ¿Entiendes? Y Entonces, es que, fíjate tú que conseguí algo que me impactó, porque yo he escrito muchas cosas, como escritor que soy hace ya muchos años, pero sobre todo para Doris Alicia he escrito cosas muy interesantes, ¿no? O por lo menos a mí me han interesado y ella tal vez me mienta, o tal vez le guste, no lo sé. No es un problema mío, es un problema de ella. Yo escribí para ella un artículo que se llama El bronce de Quevedo, cuando aún teníamos amores, tú sabes, ¿no? Unos amores furtivos. Y resulta que conseguí esto de Lord Byron, que es un personaje. ese era un gran seductor. ¿Quién no escribe para gustar a las mujeres? O sea, ¿quién no lo hace? O sea, todos los escritores de alguna forma escribimos para gustar a las mujeres. Bueno, es que en general yo diría que la gran mayoría de los hombres, cuando están en el contexto femenino, están casando. Es algo que las mujeres no terminan de entender, pero es algo que escapa al control intelectual de uno, pues. Y las mujeres que observan bien a los hombres se dan cuenta de que de repente hay ciertas mujeres que entran en un grupo y desarticulan toda la dinámica de los hombres que están en el sitio, porque inmediatamente disparan esos botones hormonales que son extremadamente fuertes. Feromónicos, y que se sienten y que... Entonces, y que eso nos es una cosa a observar. Ahora, lo importante de la parte de la oratoria es cómo usar la palabra para persuadir a una persona de entrar en la intimidad que da el sexo. Qué interesante. Y eso requiere la etapa del diagnóstico. El diagnóstico es ese interrogatorio que hace, vamos a poner que sea el hombre a la mujer, pero también puede ser al revés, donde tú pasas inicialmente de una conversación trivial que no va en ninguna dirección y que es simplemente una suerte de escaramuza temprana que hay para medir el tono de voz, para medir el lenguaje corporal, y pasas después a las preguntas claves. Preguntas que aparentemente inocentes pueden revelar muchísimo de tu estado de ánimo, Claro, de tu y de tu principio. disponibilidad. Por ejemplo, una de las que me llamó la atención, porque leí un artículo buenísimo de cómo hacer 32 preguntas que hacen que una persona se enamore de ti en el curso de responder esas 32 preguntas. Es interesantísimo ese experimento, un experimento de psicólogos que lo han hecho y funcionaba. Estadísticamente había una alta probabilidad de que de personas que pasaran ese interrogatorio en común funcionara. Y una de esas es, por ejemplo, cuéntame una cosa, Dori, ¿cuál ha sido el momento más triste de tu vida? Respuestas a esas preguntas. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? Si te pones a ver, no es una pregunta que uno normalmente le hace a alguien que acaba de conocer, pero es una pregunta abierta que no puede ser respondida sí o no, Claro, ¿okay? claro. Y que te da una avalancha de información Tienes que sobre los desarrollar. botones emocionales que la Claro, llevan a ella. Claro ¿Eh? que sí. ¿Qué cosas te harían feliz en esta vida? ¿Cómo te sientes tú en este momento? Son cosas, y el seductor usa todas estas preguntas como un recurso de diagnóstico para establecer consciente o inconscientemente, dependiendo de sus intereses, Claro. por dónde se va a meter. Por ejemplo, él puede encontrar que la mujer, en la respuesta a muchas de estas preguntas, es una mujer activa, una mujer proactiva y que le gusta el control. En la medida en que él se muestre más inofensivo y más manso, él va a lograr satisfacer la necesidad de control que esta mujer tiene. Ese es exactamente mi caso, continúa. Lo contrario puede ser la mujer que necesita ser comandada o el hombre que necesita ser comandado, Sí. en cuyo caso una personalidad fuerte de una mujer que le dice, mira, ¿y qué película vamos a ver esta noche? Bueno, yo estaba pensando esta o aquella, y ella responde, no, vamos a ver esta. Ajá. O sea, aquí no hay duda, no es que te estoy dando un ámbito de que ya yo escogí, y Así yo te es. estoy no te estoy dando una sugerencia, te estoy diciendo lo que vamos a hacer. Así es. ¿Eh? Y ella inmediatamente, si el hombre ve que ese es su comportamiento, él sabe que en la medida en que él pase a representar ese rol en ese momento, ella va a encontrar pues a ese hombre a quien ella siente que puede controlar. Y el verdadero seductor es un maestro de esto y es producto de su educación y básicamente de la experiencia. Claro. Esto es un proceso no de inteligencia académica, esto es un No hay- proceso no de hay nada. inteligencia emocional. Absolutamente. Es la capacidad de censar en el otro sus necesidades
reconfigurarse, mimetizarse y pasar a formar parte del ideal de lo que esa persona está buscando, ¿no? ¿Y usted qué opina, doctor? Sí, varios aspectos interesantes que han dicho José Antonio, por cuanto pues hablando de la parte física de ambos sexos y que todo esto es una situación bidireccional, ¿no? Pero yo creo que hoy en día, ya retrotrayéndonos aquí, pues desde el punto de vista femenino, yo creo que uno va en la búsqueda más del intelecto. La seducción viene más allá de todo el cortejo físico y feromónico, viene ya la parte del intelecto, ¿me entiendes? Como dice siempre Bernardo en sus conferencias, el que busque el punto G femenino al sur del Ecuador está perdiendo. Porque qué poca cosa interesante para uno que de una vez el cortejo sea lo sexual. Sí, uno se siente agradado, alabado, porque te admiran tu parte física, pero ¿dónde está la parte del intelecto, la parte del emocional? Interesante también que digas lo de esas preguntas, porque eso te da a ti en abanico a uno como mujer de responderte y desarrollar una cantidad de cosas. Las preguntas también las puede hacer ella a uno, ¿no? Por, No es que, por supuesto, por supuesto, pero pareciera que en este caso que tú eres el expositor, pues hablando de la oratoria del hombre hacia la mujer, ¿no? Por supuesto la oratoria, la seducción de la mujer hacia el hombre son otras cosas las que se mueven. Ahora fíjate que encontré un aspecto interesante, que es el que presenta este psicólogo y se ha transformado en un gurú a nivel internacional, Peterson, de Canadá. Él plantea, ¿verdad?, que hay una jerarquía en todas las sociedades animales, en todas las estructuras sociales de los animales, y que la humana es muy clara. Y es que cuando dos personas se confrontan unas con otras, se miden en la jerarquía. Y aquí entonces entra en una descripción de cómo el hombre, cuando se enfrenta a una mujer, acepta a una mujer jerárquicamente inferior a él, a nivel de él o superior a él, pero la mujer no. La mujer quiere una persona a su nivel o más arriba, ella no va a una jerarquía más baja. Entonces eso establece, desde el punto de vista de lo que tú decías, la mujer puede decir, sí, yo quiero un hombre muy inteligente, pero el problema es que si ese hombre te intimida y te hace sentir menos que lo que tú crees que vales, claro, termina siendo contraproducente. O sea que tú tienes entonces que conseguirte un hombre que sea lo suficientemente inteligente para demostrarte que él es inteligente y agradarte la vida, pero que también te sea tan nutritivo que tú te sientas que estás mejorando con él. estás elevando tu Porque hay gente que intimida, y si es grave en el caso de los hombres, es peor en el caso de las mujeres, porque las mujeres inteligentes, ricas y bellas tienen un tremendo dificultad de conseguir pareja. Claro. Y dependiendo de muchas profesiones. El otro día vi una que decía, yo no consigo pareja por ninguna parte. Le digo, ¿por qué? Porque yo soy juez penal. Lo mío es policías y jueces. Ese es mi único pool de potenciales admiradores, porque fuera de ese entorno, y aún así, tener un juez penal de alto nivel, oye, es como un poquito difícil, ¿no? Porque eso intimida mucho a los hombres. Las mujeres policías se les hace extraordinariamente difícil conseguir pareja, ¿verdad? Y ciertas profesiones de hombres también, ¿verdad? Sí. Los hombres militares, por ejemplo, tienden a tener esposas que tienen una gran tolerancia a ausencias prolongadas, a una actividad muy testosterónica, por decir, un hombre, muy macho, sí, que está en combate, que está constantemente testeándose físicamente. No es fácil, ¿verdad? Tener un marido que sea un SEAL Team, una persona que está en un grupo comando de este tipo. Pues. Entonces eso requiere de una pareja especial. Pero el lenguaje de la seducción, como digo, es totalmente culturalmente dependiente, y lo que funciona para un danés no funciona para un llanero, de tal manera de que una de las principales dificultades de las parejas de culturas y de idiomas diferentes es que básicamente la relación es enteramente visual. Tú estás con el tipo porque literalmente te gusta su apariencia y te gusta la manera en que se mueve, pero realmente no hay mucha comunicación, porque ni hablas el idioma ni conoces su cultura. Entonces para él conquistarte y satisfacer tus expectativas requiere de que uno u otro haga una transculturización. En otras palabras, si tú te enamoras de un alemán, vas a tener que empezar a meterte tan en el ámbito de los alemanes, pensar como una alemana,
copiar los esquemas de principios de los alemanes, porque básicamente si no te vas a sentir totalmente ajena o no vas a poder apreciar los encantos. Lo que le pasa a uno con el humor cuando uno llega a este país, que uno no se ríe al principio Claro. y después se ríe y uno dice, bueno, ¿y qué ha cambiado? Bueno, que ya te has americanizado, ya has aprendido el carácter del humor Ni hablar del humor británico. por y la ejemplo. sexualidad es lo mismo, pues. Y tenemos pueblos, por ejemplo, sumamente dentro de esta averiguación que hice sobre los pueblos más eróticos, sensuales y seductores del mundo, están los cubanos, los brasileros, los de las Islas Samoa, los de las Islas Fiji, los de la Polinesia. Ya. Parece que son pueblos donde literalmente, como decía la conferencista, las mujeres andan diciendo por delante de los hombres, aquí estoy, Así soy es. tuya si te atreves y tienes con qué. Y el hombre expresa también de una forma irreverente su deseo por la mujer, con los piropos, con el toque, con la expresión sexual, con la constante levantadera. Los hombres de esos países son hombres muy tenaces porque tienen una alta confianza en sí mismos, producto de que son sociedades muy sexuales, ¿no? A diferencia de las sociedades puritanas, por ejemplo, donde es lo contrario, tú tienes que emocionalmente esconder tus sentimientos, la mujer puede estar totalmente atraída por un hombre, pero no se atreve ni siquiera a soltarse el moño, a soltarse el pelo, y el hombre tampoco hace ningún intento por agradar a la mujer porque hay un prejuicio de control, ¿verdad? En cambio hay sociedades pues más De control más superior de ambos. Claro, por razones religiosas, Claro. etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es el comentario de Pero esta muchas noche. gracias. Entonces la seducción es un recurso biológico esencial, si no, no hay reproducción, somos todos herederos de grandes seductores. Es interesante cuando uno piensa eso de que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y ancestros eran el tope del tope, ¿no? No, Sexualmente no, hablando y Vea, capaces de enamorar a cualquiera, Y si ve- no, no y- existieron. Y ves a tu bisabuela como una santa y venerable anciana que tuvo 7 muchachos. De alguna u otra manera los Pensar que tuvo. al menos tuvo 7 contactos, 7 intercambios de fluidos con el Señor. No solamente eso, se consiguió un buen personaje, porque Absolutamente. premiar 7 veces a una mujer no es fácil también, ¿no? Sí. O sea que estamos hablando de un proceso de selección natural que nos ha dotado de esos recursos, están allí. La educación, la domesticación, como mucha gente lo dice, nos quita mucha seguridad en nuestra forma de ser, pero si uno de una u otra manera se despoja de esas limitaciones culturales, uno puede en un momento dado hacer que su caso sea perfectamente entendido para la persona que uno desea seducir. Pero O pienso sea- que en la época moderna las cosas han cambiado y siempre recuerdo una canción que cantaba un cantante francés que se llama Jean Ferrat, basado en unos versos de Luis Aragón, poeta franco-español, y decía, el poeta siempre tiene razón, el poeta siempre ve más allá del horizonte. El poeta, que la mujer es el porvenir del hombre. Frente a todas las demás generaciones, declaro con Aragón que la mujer es el porvenir del hombre. Para engendrar en el sufrimiento, para el control de los nacimientos, han sido necesarios milenarios. Ahora cada cosa completamente compartida, con cada cosa completamente compartida, todo va a cambiar. Deberemos escribir juntos un nuevo libro. Y entonces repite un poco la frase. Digamos, muestra en esa canción cómo ha sido la desigualdad entre el hombre y la mujer a través de muchas generaciones y cómo, llegados a una era moderna, la mujer y el hombre son prácticamente seres iguales, a pesar de que en muchas sociedades a la mujer le pagan menos que al hombre en la misma profesión. Entonces, digamos, es una cuestión que anteriormente era biológica, la seducción podía ser biológica, pero ahora, como lo decía Doris, la seducción no puede ser meramente sexual, tiene que interesarse a la parte del alma, a la parte del espíritu, a la parte intelectual. Es que esa es la parte que controla. Esa es la parte que controla. La gente cree que la parte sexual controla, la parte sexual no, la parte y sexual realmente- crea un brote hormonal de placer
temporal. Abre la puerta para Pero es más, Es un actúa complemento. como un condicionante de la empatía entre dos seres. Pero- Pero más pero- importante que el orgasmo es el pillow talk, es la conversación posorgásmica. Claro. Porque es una conversación que se efectúa bajo la influencia de unas hormonas que Y te de un hacen estado mental, volcar físico. enorme. Entonces, es más, yo diría que una de las principales quejas que yo creo que he escuchado en varios grupos de mujeres es que lo peor de un hombre es que después del acto sexual no hable ni diga nada. Nada. Porque entonces voltea se pierden rápidamente. ellas del momento empático, es Claro. como del momento en que ellas comulgan con el hombre, es después que han pasado por esa etapa y están hormonalmente neuroestimuladas. En Claro. cambio, si el hombre no contribuye con nada, se para y se pone a ver el juego de fútbol, las deja virtualmente desasistidas. Solas. Y ahí es donde el tipo no Claro, y repite. sobre todo también porque ahí está abiertamente, desde el punto de vista emocional, intelectual y espiritual, abierta a todo, A todo. a recibir y a darlo todo. Pero y en ¿quién- ese quién- intercambio Es el gran ahí, error de muchos, hallamos la cereza del pastel, sí. es donde tenemos que coronar. Es donde tienen que cobrar. Más importante que el del sexo, del orgasmo como tal, Claro. en forma física, el orgasmo viene después de forma emocional. Son dos, Claro. para mí son espiritual, tres movimientos vitales. Yo te conquisto, yo hago que te sientas mejor que yo para que cuando estés en ese me des a mí. Entonces yo me libero Claro. contigo. Y cuando terminemos, ¡pa! Te acaricio y te magnifico para hacer de esto Claro, inolvidable. así es. Pero déjeme cuento una anécdota ahorita con este señor, que perdóneme que diga con el mayor respeto. Estaba hablando y yo decía, ¿cómo le pondrá de fuerza a lo que está diciendo que tiene un sonsoretico, tiene música en lo que está hablando? Y me tenía loco. Y yo es que lo dejaron recargado a las castañuelas Ah, sí. y entonces hacía taca, 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 taca. Sí. Y no era eso. Bueno, si tienen alguna Sí, pregunta. Yo Hay creo- una época de la historia en que el romanticismo, digamos, hubo una época romántica, autores románticos como Goethe, con los sufrimientos del joven, las cuitas del joven Werther, Sí. por ejemplo. No, Bernard de extraordinario. Saint-Pierre en Francia, con la novela Eloísa, que es la historia de Eloísa y Abelardo, que en la Edad Media fueron personajes que se quisieron. Él era cura y ella era una muchacha del campo. Y hay, digamos, ha habido una época romántica en la cual los autores escribían sobre amores utópicos. Es decir, no todo está relacionado con el sexo, sino con ese roce de un alma con la otra. O los infortunios de la virtud del Marqués de Sade. Bueno, eso es diferente porque Sade... Pero pero muy buena novela, icónica. Los infortunios de la virtud, la historia de dos hermanas, una muy pía, que lo que hizo fue llevar palo toda la vida, y otra muy puta, que fue una gran señora. Entonces ella se encargó de seducir en aquellos tiempos medievales. Y la pía lo que hizo fue, tú sabes, llevar palo y... Ahora, hay una cosa preocupante a mi juicio, y esto es una precisión que no la saco ahorita, porque lo he visto, y es un cambio en la retórica femenina en los procesos de seducción. En la primera etapa de mi vida, digamos hasta los 30, 40 años, el intercambio con la mujer era un intercambio esencialmente romántico y alegre. Yo no recuerdo en esta primera etapa de mis primeros 30 o 40 años un diálogo con una mujer a la cual quiero seducir o a la cual siento que me está seduciendo hablando de cosas materiales, ¿ok? Como cuánto eres, cuánto ganas, quién eres tú, dónde trabajas. O sea, literalmente la situación económica y las presiones por ser alguien o por estar en un estatus social en Occidente, por supuesto que esto no es aplicable a nivel mundial, Claro. esto es solamente aplicable en ciudades como Miami, Caracas, Nueva York, donde la apariencia es muy importante. Este diálogo de seducción está acompañado de lado y lado de una suerte de evaluación Evidentemente. económico práctica, ¿no? De hecho, los hombres seducen, tú sabes que yo tengo un Porsche, tú sabes que tengo el avión en Sí, Opaloca, sí. o sea, Seducen a literalmente través de lo material. se ha ido del romanticismo clásico a un estado de cuenta. Los hombres Un literalmente materialismo. tratan de conquistar a las mujeres haciendo un listado de sus activos. Mala noticia. Ujú. Eso es intentar conquistar a las mujeres desde el ego.
y el ego no existe. El ego llega a la mujer con el alfiler y en lo que lo puya se acabó. Lo importante es la Sí. seducción desde lo que tú eres. Sí, pero... Y de paso, cuando le invitas a salir, que abres la puerta del Porsche, ella dirá, es que tú tienes un Porsche. Eso es otra materia. Evidentemente, yo... Y se abre la puerta del taxi porque no tienes ni carro. Ah, bueno, mira, está bien, está bien. O sea, No, no creas, no creas. yo le dije a Acuérdate Doris, que- yo le dije a Doris cuando la estaba seduciendo que yo era el dueño del Fortín Solano en Puerto Cabello y no me creía. Sí. Y lo peor es que también está pasando al revés. O sea, muchos hombres, por ejemplo, ahorita traté de buscar anécdotas que recogieran lo que yo he visto en estos últimos años aquí. Hay hombres que lo primero que le preguntan a una muchacha que les gusta es, ¿tú eres ciudadana americana? Ah, bueno, no, ¿Tú no, tienes no. papeles? Ah, ¿Tú bueno, tienes eso es otra trabajo? cosa, ya eso es otro No, nivel. pero es parte del proceso de seducción, porque si no, no se plantean seguir seduciendo. Y lo contrario también se da. Y lo contrario, ¿no? Entonces hemos ido hacia un pragmatismo no muy diferente a lo que hacían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Claro, No, estamos llegando a un pragmatismo no muy diferente a lo que hacían nuestros ancestros cuando llegaban y decían, bueno, mira, yo tengo unos terrenos y tú tienes otros terrenos, ¿por qué no casamos a tu hija con mi hijo y mezclamos esas dos haciendas? Claro. Porque así era antes, el apareamiento a través de la historia era un problema de conveniencias sociales y políticas. Así Y así económicas. se llama los Habsburgo, que redujeron el árbol genealógico a un Así bonsai. es que eso está pasando. Y los el abuelos- cubano que no tiene ni casa, ni carro, ni nada, pero tiene un capital que le dice, ¿tienes documentos? Yo te puedo colaborar. Por eso. Ese es su capital. Hay una, sí, claro, eso es una seducción, ¿cómo se llamaría eso, Bernardo? Una seducción económica. económica. El poder y el dinero es erótico. Y el otro seducción es el papel que está ocupando uno por determinado poder. Exacto, el poder político. El poder, ¿Cómo no? la mujer va detrás de eso. Así no me importa que sea casado, que sea. y Bueno, uno sabe a través de la historia fue el poder del uniforme. Habían hombres que, hay mujeres que con un uniforme son, Eso era erótico, no hacía falta hablar. Sí, sí. Créame. así fuera de chichero. Y en múltiples reuniones. La bata, la cómo no. bata es erótica. La bata es La bata es erótica. La bata es erótica. La bata es erótica. Muchachos, quiero leer esto para un momentico aquí, José Antonio, porque esto no lo puedo dejar de perder esta oportunidad. Esa práctica de la seducción que con frecuencia se transforma en una bella opción terapéutica que nos enseña que lo que era en verdad en la juventud en el atardecer no es cierto y que todo ha cambiado. Nos permite mantenernos al día con la metodología correcta que logre mover dendritas cerebrales femeninas. A las discotecas y su exponenciado volumen van a verse los muchachos. Y yo, como no soy tan agraciado ni tan muchacho, necesito que me dejen hablar. Esa es mi ventaja competitiva, esa es mi arma secreto, y por ello practico la sana costumbre de susurrar lujurias, pero solo con las damas correctas, solo con mi dama a quien enamoro, con basamento literario, a ella, a Doris, la dueña de los susurros. Creo que estuvo asustada, disgustada y angustiada, hasta que esta línea donde aclaro que mujeres hay muchas, pero que solo a ella pretendo, sobrevuelo, lisonjeo, masajeo su psiquis con cita de otros autores más expertos que este escritor taciturno, iconoclasta, sublevado de las formas y ausente de toda vanidad que no sean las letras, de las cuales toda dama sin excepción deben cuidarse, antes de que algún individuo dado al abecedario y a la métrica de Benedetti puedan susurrarle lujurias que le cambien la vida por siempre. Oye, tremendo seductor ese, ¿no? Sí, yo creo señor. que más allá de luego de lograr la seducción es mantenerse, José Sí. Antonio, mantenerse seducidos mutuamente. Sí. Yo creo que esa es la magia de toda relación. ¿Cómo se Y llama? evitar un seductor externo también, porque eso puede pasar. Ah, por supuesto, pero en ti está mantener Lo que pasa anclado, es que ¿Tú no crees enganchado. que también dentro de todo el proceso de entrega y de monogamia requiere en cierta forma un blindaje externo? Sí, claro. Lo que ocurre es que es interesante eso. Quiero que sepan una cosa. Todos estamos en eBay a la venta. Todos sin excepción. Y seductores externos los hay. Si usted no Seductora. y seductoras los hay si usted o ella no ha marcado bien el terreno. Por una razón. Yo infiero, a lo mejor habrá un tipo muy valiente, pero puede estar seguro que correrá riesgo su vida si intenta de alguna forma seducir a mi mujer y yo me doy cuenta.
¿Me estoy explicando? O sea, hasta allá llegamos, hasta esa parte animal. Claro que lo mato, pero por supuesto. O sea, o por lo menos lo voy a agredir vigorosamente. O sea, me estoy explicando, muchachos. Y no es porque el macho machote, no, es que ustedes también van a actuar. de Ahora esa fíjate, manera. hay una corriente alterna de pensamiento a ese planteamiento. Hay la que dice, si él la pudo seducir fue porque ella quiso también ser Eso es seducida. otra. En cuyo caso, ¿qué sentido tiene que yo esté con ella si ya ella tomó una mejor decisión? Interesante. Porque tratar de defender a una mujer que quiere ser No, seducida, no. cayéndole a golpe a cuanto No, retador no. haya... Eso tiene no mucho está sentido. planteado. Ah, Eso ok. no está planteado, no es lo que yo estoy planteando. ok. El amor, mi querido amigo, es el agua que usted pone aquí en esta mano abierta. Se compran y se Ahora, si usted quiere atrapar ese amor, cuando abra la mano no va a haber agua. ¿Por qué? Porque nosotros, como matrimonio, hacemos loas a un escritor español que se llama Antonio Gala, que dice que el amor es una amistad con momentos eróticos. Yo primero soy amigo de ella. Y de paso tenemos momentos eróticos. Pero somos amigos. Ah, ¿Me entiendes? pero si ella te engaña, ya tú estás condicionado. Si ella- te engaña, ya yo no la Si ella me engaña, no es un problema mío, es un problema de ella. ¿Y qué piensas tú de esa corriente de muchas mujeres? Que por cierto, a los hombres no nos importa, pero no nos importa, no nos entra en conflicto, pero a muchas mujeres sí les entra en conflicto la idea de acostarse con un amigo. Con un amigo. Sí. A ver, es un problema de ella, entonces. No, yo sé, pero fíjate tú, que yo no creo que ningún hombre tiene mayores inconvenientes morales Claro que o no. emocionales de acostarse con una amiga, pero muchas mujeres me dicen, no, yo no me acuesto con amigos. Los amigos míos son intocables. Entonces que se acueste con enemigos. Sí. Sí, De hecho, muchas hacen eso, muchas Acuéstate con prefieren el hijo, literalmente y en un momento de que- crisis acostarse con un total extraño de Todos acostarse estos con amigos. conceptos los ha cambiado lamentablemente la evolución educativa de los muchachos en cuanto a cambio generacional. Ya es que uno le dice a la peladita, a la niñita, ¿usted está de novia con el muchacho? No, es que somos amigos y tal, pero ¿amigobios? Sí, amigobios. ¿Por qué? Porque en el salón dicen, es que María es amigobia de aquel y tal, y usted no ha levantado el suyo. Entonces, para no sentirse inferior, levanta un muchachito igual. Entonces, lo condiciona ese concepto generacional. La sociedad. Eso también es ego. Lo condiciona. Es ego desde la infancia, del momento en que comenzamos a coleccionar juguetes. Y seguimos creciendo y comenzamos a coleccionar carros. Y luego comenzamos a coleccionar bolígrafos. Y, como lo dije anteriormente, la moda es la dictadura de los estúpidos. Entonces, ¿qué ocurre con los muchachos? Sobre todo las mujeres tienen una influencia vigorosa en esta generación, que le dicen, ay mi amor, yo quiero que te hagas un tatuaje en el brazo izquierdo con mi nombre. Y el tonto sale y se pone María Luisa aquí, Sí, claro. pero grande. Sí, claro. Y ella le vuelve a decir, mis orgasmos más escandalosos han sido con un hombre que use cola de caballo. Y el muy tonto se deja una cola de caballo. Y después le dice, a mí me mata un hombre que use zarcillo. Y el muy tonto se pone un zarcillo. Y después lo dejan porque es muy femenino para los gustos de ella. ¿Y quién coño mandó? Falta una cosa, mi querido amigo. Falta una cosa en esto de la seducción. Es hasta aquí donde vas a llegar. Pero es que yo quiero que use ahora una falda. Yo no uso falda, no soy hombre. ¿Me estoy explicando? Sí, claro. Esto es lo que hay, mi amor. Si este negro no te gusta, esto es lo que hay, no hay más nada. ¿Entiendes? Entonces los hombres, para intentar no perder vigencia como machos, comienzan a cambiar su propia personalidad. Hasta que lo dejan porque tú no eres tú, Sí, ya no es es- otro, es lo que ella hizo. que es un monstruo que no existe. Ahora, no sé, por experiencia propia, yo soy muy querendón de analizar esas situaciones, pero muy respetuoso de mi formación personal. Mi papá fue un orfebre mío. Lo que yo soy, se lo debo a mi papá. Él se dedicó mucho a su muchacho, al mayor. Y en cuanto a la mujer me decía, el respeto que hay que tener a quien se va a acostar con uno. Y me decía, por ejemplo, nunca le quites la mujer a otro porque eso demuestra la incapacidad de tú levantarte una para ti. Claro. Entonces yo cuando la mujer de otro me atraía, me acordaba, no, si soy capaz de levantar una para mí, mejor que esta.
Entonces, Y si tenía era la ese- mujer de otro que te atraía porque te estaba seduciendo, porque Por eso no se pone claro, es que no- pero yo me cuidaba. nunca pensaste, bueno, es que ella entonces no es de otro, si ella tomó su decisión de al otro, Respecto al amor comprado, entonces me enseñó que era una mujer que estaba en su casa y que era una prostituta y que era una puta. Me la definió bien y me dijo, el día que tú le pagues a una mujer por hacer el amor contigo es porque no eres capaz de seducirla. Hay un problema de autoestima para que del lo hombre. haga contigo, sin porque duda. te atrae, no porque le pagues. Sí. Y pues a mí se me quedó la mañana hacerlo gratis. Yo no, dije, no. Bueno, gracias a ustedes por venir. Me complace que hayan Brillante. escuchado esto. Quería decir algo antes que nos vayamos. Ustedes saben que tanto la ceniza como el diamante tienen la misma composición